Vamos a prepararnos hoy para estudiar las Escrituras y le voy a pedir que vaya conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 8, versos 5 y 6, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 8, versos 5 y 6. Cuando usted lo tenga, dice un amén fuerte. Amén. No fue muy fuerte, pero ahí vamos. Verso 5 dice: y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba. Y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Amén. El tema de hoy, como usted sabe, los días jueves estamos hablando acerca de la conquista de Sión y cómo David pues conquistó mucho territorio, inclusive después de Sión. Siguieron batallas, siguieron guerras, y uno de los enemigos muy potente, muy fuerte, eran los que la Biblia menciona como los sirios. ¿Se acuerda usted? Los sirios aparecen en muchos pasajes de la Escritura. Sus orígenes se remontan en la antigüedad, allá por el tiempo de Abraham, el tiempo de Jacob. De hecho, Jacob fue a vivir en un lugar llamado Padán Aram, que era ese Aram, la descendencia o la relación que tenía con los sirios. Los sirios o los arameos, que también son mencionados, los arameos, era una nación, hermano, una nación fuerte. Llegó a ser una nación muy fuerte. Logró controlar rutas comerciales, logró tener guerreros poderosos, y entre los enemigos muy frecuentes de Israel eran los sirios. Era una nación fuerte. Pero si usted ha oído un poquito acerca de los sirios y la relación con arameo, era su lenguaje. Usted recuerda que en la Biblia de hecho, mire hasta dónde llegó a ser de relevante esa nación, que la Biblia en una parte está escrita en arameo. En el original está escrito en arameo. La Biblia se escribió en 3 idiomas, para que usted tenga una idea. La Biblia se escribió en 3 idiomas: arameo, hebreo y griego. El Antiguo Testamento se escribió en arameo y en hebreo, fíjense. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Lo escribieron los griegos? No, lo escribieron los judíos, inspirados por Dios, en griego. ¿Por qué en griego? Porque el griego llegó a ser una de las lenguas muy importantes en el tiempo de Jesús. De hecho, se cree con claridad que Jesús hablaba griego con fluidez. ¿Sí me doy a entender? Amén, hermano. Con fluidez. Por eso usted ve que muchos de los nombres de los hebreos los cambiaban a raíces griegas, porque era muy popular en ese tiempo. Entonces el idioma arameo fue muy importante, y si me acompaña a Génesis 28, verso 1 al 3, ahí vamos a encontrar desde donde ya se mencionan, no literalmente Siria, pero sí se menciona Aram, que Aram es de donde viene el arameo.
Dice 28, 1 al 3. ¿Lo tiene, hermano? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces quiero que note un detalle interesante. Allí habla de un lugar llamado Padán Aram, y es que en el tiempo antiguo los conquistadores ponían nombres a la ciudad y agregaban el nombre del conquistador. Y por eso encontramos en la Biblia, fíjese, hermano, encontramos varios nombres, como por ejemplo en la antigüedad aparece Aram Damasco, Aram Soba, Aram Maaca, Padam Aram, como uniendo nombres de ciudades, pero relacionadas con Aram, que era el conquistador y el original de donde desciende todo lo que es los arameos y los sirios. Un poquito de historia, ¿va? Historia, nada más historia. Pero ¿por qué es tan importante? Porque así es como se originaban los pueblos. Amén. Así es como se originaban los pueblos en la antigüedad. Y aunque ya no surgen muchos pueblos hoy, de repente aparecen. Ahí apareció uno reclamando un territorio que nadie ha reclamado, y le puso nombre, pues, y se puso que él era el rey. Fíjese usted, ¿no? Y empezó a dar, dice ahí la historia, empezó a dar pasaporte, solo que nadie viaja. Extraño, la gente es loca. Ya no hay espacio en la tierra que podríamos decir hay que conquistar y hay que poner nombre, ¿verdad? Ya no hay. Pero adentrémonos un poco a lo que nos interesa hoy, y es estudiar un poco a estos sirios, a estos enemigos. ¿Por qué? Porque cada enemigo que estamos viendo tiene una relación con nuestra vida. Es decir, allá era un enemigo de Israel, es decir, un enemigo del pueblo de Dios. Pero cada uno de esos enemigos tenían distintivos, tenía características. Y esas características a veces tienen que ver con nosotros también, porque también son nuestros enemigos. Los enemigos de Dios son nuestros enemigos también, ¿o no? Así es, los enemigos de Dios son nuestros enemigos. Entonces, al revisarlo, encontramos a veces detalles que vale la pena identificar, estudiar y, por supuesto, conquistar o derrotar a esos enemigos. Vamos a entrar un poquito más adelante. Acompáñame, por favor, a primer libro de Reyes 20, versos 20 al 21. La batalla de los sirios contra Israel tuvo diferentes tiempos. Hoy vamos a ver, en este primer punto, vamos a ver a los sirios cuando eran comandados por un rey llamado Ben-Hadad. Oiga esto, primer libro de Reyes, capítulo 20, verso 21. ¿Lo tiene, hermano? 20 y 21 dice: y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndole los de Israel. Y el rey de Siria, aquí está el rey, Ben-Hadad,
se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros y deshizo, oiga esa palabra, y deshizo a los sirios causándoles gran estrago. Aquí hay unos detalles importantes. Ben-Hadad, su nombre quiere decir, oiga esto, su nombre quiere decir el Dios de la tormenta y de los truenos. Oiga, el Dios de la tormenta y de los truenos. Era muy común, hermano, que Siria fuera un enemigo constante de Israel. Yo no sé si usted se ha identificado con enemigos espirituales que son constantes en su vida y que no los ha podido derrotar. Aleluya. ¿Me estoy dando a entender? Hay enemigos que se vuelven constantes, que se vuelven como una tormenta en nuestra vida. Y por más que a veces queremos desligarnos de eso, no nos podemos desligar. Por alguna razón, algo pasa, que por más que queremos escapar de ese enemigo, no lo podemos dejar. Hay tipos de pecado que se vuelven constante y permanente en nuestra vida. Algunos son problemas de los ojos, algunos otros son problemas de la boca, aleluya, ¿verdad? O otras cosas. Algunos otros son problemas del oído, lo que uno anda oyendo, ¿verdad? Y hemos quizás hasta orado al Señor diciéndole: Señor, yo quiero soltar esto, quiero dejar esto, Señor, ya no puedo. Pero ahí viene otra vez el enemigo, y ahí viene otra vez, y ahí viene otra vez, y ahí viene otra vez. Se vuelven constantes, enemigos constantes que uno necesita identificar, que tiene que identificarlos. Debe de identificarlos, pedirle al Señor la estrategia para vencer esos enemigos. ¿Se acuerda usted que David tenía una característica interesante? Y es que antes de ir a la batalla consultaba a Dios. Señor, ¿he de subir aquí? Señor, ¿he de ir a esta batalla? Y el Señor le respondía, o le respondía sí, o le respondía no vayas, por esto y esto y esto y esto. Ve, porque yo estaré contigo y yo te lo voy a entregar en tus manos y lo vas a derrotar. Y le daba el apoyo, el respaldo. Y muchas veces, como en el caso de Josué, por ejemplo, les daba la estrategia que había que utilizar. ¿Qué hubiera pasado? Usted se imagina, hermano, ¿qué hubiera pasado con el pueblo de Israel si Josué no hubiera recibido la revelación de la estrategia a usar contra Jericó? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido una derrota monumental del pueblo de Israel. Hubiera sido destruido. Pero no fueron destruidos porque Josué recibió la estrategia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay batallas que no se pueden ganar hasta que el Señor te muestre qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué estrategia es la que Dios tiene para tu vida? A Josué le dijeron: da vuelta 10 días. Esa misma estrategia, fíjese bien, esa misma estrategia la ha querido ocupar mucha gente. Los predicadores lo hemos querido usar. Los pastores dicen: vamos a la ciudad, y se agarran a la gente, pues. Y se agarran a los hermanos: vaya, hermanos, véngase, vamos a darle vuelta a la ciudad. Y pues está bien. Si Dios le habla a uno, hay que hacerlo. ¿Sí? Ahora, pero si
Si solo es de copiar, no va a funcionar. Si solo es copia, pues, aleluya. Miren lo que uno hace en muchas cosas, copy paste. Copy paste, copy paste. Me dejaron una tarea, copy paste, copy paste. Ya los maestros ya lo descubren a uno. Lo descubren si está usando IA. Aleluya. Lo descubren. Tienen ciertos tips para descubrirlo. Y hasta programas hay hoy. No sé si usted sabía, pero hay programas hoy para los maestros avanzados, que hay hasta programa para como escanear un trabajo, una tarea. Lo escanean y la computadora le dice de dónde han ido sacando todas esas cosas. Aleluya. Esos maestros están pilas, hermano. No se los bajan. Bueno, pero dejemos eso ahí. La vida cristiana no es de copy paste. La vida cristiana se basa en una relación personal con nuestro Señor. Es que Dios es un Dios personal. Sí, que puede usar Dios. Claro que puede usar Dios las cosas cuantas veces Él quiera, que han pasado en la antigüedad y en el pasado, y las puede usar hoy Dios, sí. Lo puede hacer, pero si Él quiere, no si nosotros queremos. Amén, hermanos. Entonces los ayunos, las oraciones, los famosos, mire, haga 7 días de oración. ¿Y por qué 7? Es que a aquel le funcionó. Es que no es que a aquel le funcionó. Usted consígase su propia estrategia en la presencia de Dios. Dele un aplauso al Dios de los cielos y anima. En la presencia de Dios. Entonces David lograba humillar a sus enemigos, pero lo hacía buscando a Dios. Esas tormentas que vienen a veces en nuestra vida y que son constantes en nuestra vida y que no hayamos cómo sacarlas, busquemos al Señor, que Dios nos dé la estrategia, que Dios nos dé la clave. Ben-Hadad era un enemigo constante de Israel, pero Dios le concedió a David la victoria. ¿Para qué? Para mostrar que la victoria verdadera no viene del hombre, viene de Dios. No viene del hombre, viene de Dios. Hay muchos métodos humanos que han sido de gran ayuda para mucha gente. En el alcoholismo, por ejemplo, pero que en lo espiritual no ha cambiado la vida. Cambiaron el licor por el café, aleluya, o por el tabaco. Pero ese es un cambio de hábito, ¿verdad? Y qué bueno que le haya servido a muchos. Yo no me voy a poner a pelear con ellos. Qué bueno que le ha servido a muchos. Sí, pero espiritualmente no está logrando nada adentro. Muchas personas abandonaron casi el hogar porque tenían que estar en el cuarto, tenían que estar reunidos en la noche diciendo un día más, pero se metían y ahí pasaban toda la noche para apoyarse y está bueno, pero abandonaban la familia, dejaban la casa. Ya no eran botellas las que había que comprar, eran cajetillas las que había que. Me doy a entender, hermano. Lo humano ayuda por fuera, pero por dentro
no hace nada. Entonces nosotros necesitamos encontrar en Dios la verdadera victoria de nuestros enemigos espirituales, buscando en Dios las estrategias que Dios tiene para nuestra vida. Cuando Dios pelea por su pueblo, el enemigo no puede prevalecer. Cuando Dios pelea por ti, el enemigo no prevalece. Ahora, pues dice, hermano, pero llevo años peleando con esto, llevo tiempo peleando con esto. Dios es más poderoso que cualquier enemigo que sea levantado en tu contra. Amén. Bueno, sigamos un poquito más. Primer libro de Reyes 22, verso 34 al 35, por favor. Gloria a Dios. Primer libro de Reyes 22, 34 al 35. Mire este pasaje, a mí me asombró. Este ya no es en el tiempo de Ben-Hadad, es en el tiempo del rey Acab. Acab era rey de Israel, pero estaba peleando con los sirios. Y mire, esta historia me encanta. Dice 22:34. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. ¿Sabe por qué voy a usar este texto? Porque Acab era rey de Israel. Allá vimos a David derrotando a los sirios, pero aquí vemos a los sirios derrotando a Israel. Fíjese, es que los sirios fue un enemigo fuertísimo que derrotó en varias ocasiones a Israel. Sobre todo cuando los reyes que tenía Israel en ese tiempo eran reyes que no habían seguido el camino recto del Señor. Y esto es importante entenderlo. Cuando dejamos el camino recto de Dios, nos exponemos a que el enemigo nos pueda derrotar y nos pueda destruir. Amén, hermano. Sí, es que el todopoderoso y el invencible es Dios. Nosotros no somos invencibles y no somos todopoderosos tampoco. Por supuesto, podemos orar y podemos declarar con nuestros labios: todo lo podemos en Cristo, Dios es el que me guarda. Sí, podemos hacerlo, pero si no estamos caminando en lo recto, el enemigo puede encontrar una hendidura donde lanzar un arma, una flecha para que nos impacte. Fíjese que la historia, ahí léala por favor en la Biblia. La historia del primer libro de Reyes 22 es la historia de Acab, cuando Acab se ha torcido del camino. Imagínense quién era la esposita. ¿Se acuerda quién era la esposita de Acab? Jezabel. Ay, por Dios, hermano. Si es que un pando para un torcido. Ahí sí que se juntaron, pero re bien. Un pando para un torcido. Se juntaron los dos y los dos iban caminando, pero hacia su destrucción. Acab siendo necio, y Jezabel pecando, matando a los profetas, levantando templos, levantando imágenes.
Entonces se habían torcido, se habían desviado. Entonces cuando iba a ir a la guerra Acab, dice la Biblia, Josafat me parece que era el rey de Judea. Y entonces Acab llamó a Josafat y le dijo: vamos a la batalla, vamos a la guerra. Josafat no quería ir, pero lo metieron en la batalla. Y le dice a Acab: para que crean que yo voy adelante, vístete como que yo soy el rey. Y hizo que Josafat se vistiera como el rey Acab, fíjense. Y él se vistió como cualquier guerrero. Pero resulta que la batalla arreció, iban perdiendo los israelitas, y entonces ya venían de regreso, derrotados. Y el rey Acab solo allá, nadie lo había tocado, porque ni siquiera sabían que era el rey. Y entonces termina la batalla, usted lo puede leer ahí, y dice que un guerrero de los sirios se quedó como armado con la flecha en el arco. Estos ya se van, dijo, y yo con ganas de tirarle, pero lo voy a tirar, de ¡fum! Lo tiró. Adivine a quién le fue a caer. Al rey. Y estaba bien protegido, pero dice que había una hendidura entre la coraza. ¡Zum! Se metió la flecha y lo hirió y se murió. Mire, hay dos cosas interesantes aquí. Número uno, cuando te apartas del camino recto, te expones a que el enemigo te destruya. Pero también es importante entender que no importa que sea una hendidura pequeñita, por ahí puede entrar el diablo. Porque a veces nosotros minimizamos los pecados, hermano. No sé si usted se ha dado cuenta que nuestro viejo hombre, la vieja mujer también, aleluya, ¿verdad? El viejo hombre es tan terrible que a veces minimiza el pecado y empieza a decir: no, pero yo no soy tan malo. Si yo voy a la iglesia, voy de vez en cuando me alejo, pero no estoy mal, no, yo estoy bien. Entonces empieza a minimizar, empieza a compararse con otro. Aquel sí, aquel que no viene, al año viene, parece meteorito, parece cometa. Así. No le vaya a decir a nadie eso, hermano, porque hay hermanos que son demasiado aventados. No te he visto, hermano, pareces cometa. No le diga eso. Por favor, no lo haga. Solo yo puedo. No es cierto. Yo no le digo a nadie eso. Pero oiga eso, hermano. Minimizamos el pecado. Lo minimizamos. Y lo hacemos tan pequeño que creemos que porque es pequeño el pecado que nosotros hemos considerado, el diablo no nos va a dañar. Pero el diablo busca la hendidura. Es tan astuto el diablo, hermano, que busca hasta lo más pequeño que tú has hecho para meterse por ahí, para colarse. Dice: hermano, pero ¿y qué esto tan pequeño? ¿Cuál fue? Me encanta esta comparación, hermano, porque lo deja zumbando. ¿Por qué sacaron a Adán y Eva del huerto? ¿Porque comió qué, hermano? No fue una manzana. Comió el fruto. La raíz del problema, la desobediencia. La desobediencia a medias la obediencia a medias es desobediencia. Cuando tú quieres obedecer a medias, realmente estás desobedeciendo.
Entonces es de tener mucho cuidado con esas pequeñas cosas que creemos que no nos van a afectar, pero que al final pueden ser dañinas para nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo le he comentado que es bien importante. No, mire, al pecado, por pequeño que sea, no lo considere. No le dé consideración al pecado, por pequeño que sea. No le dé consideración. Destrúyalo, enjuícielo, llévelo delante de Dios. Mire, va a parecer un poco grotesco lo que voy a decir, pero esa es la razón por la que el Señor decía en algunos pueblos enemigos, el Señor decía: vayan y destruyan hasta lo más pequeño que hay ahí, hasta los de pecho, decía. Sí, pero lo que está diciendo es lo que va a crecer y que después se va a convertir en un enemigo. Hay cosas que en nosotros están pequeñas, pero que si no las desarraigamos, van a crecer y se va a convertir en un enemigo fuerte en nuestra vida. ¿Me doy a entender, hermano? No, hermano, pues sí, una al año. Aleluya. ¿Ha oído usted ese dicho? Una al año no hace daño. Él lo sabe. Pero después dice una al mes, qué buena es. Y termina diciendo una al día, qué alegría. El Señor reprenda al diablo, hermano. No lo deje pasar. No lo deje pasar. Porque esas escapaditas crecen y pueden destruir nuestra vida. No necesariamente porque se volvió un hábito en nuestra vida, sino porque el diablo te va a tirar y si encuentra una hendidura, se va a colar la flecha. Amén, hermano. Por eso le comenté yo que esa fue la razón que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, porque dice que cuando lo vio en el valle, el pueblo de Dios estaba en orden. Entonces la clave para muchos enemigos espirituales es estar en el orden. ¿Cuántos queremos estar en el orden? Toque al hermano que tiene la par y dígale: ponte en orden. Aleluya. Póngase en orden. Póngase en orden, hermano. Pongámonos en orden. En orden con Dios. Pongámonos en orden. O no es Dios. No dice la Biblia que Dios es un Dios de orden. Dios está en el orden. Dios nunca se desordena, hermano. Siempre está en el orden. Entonces los hijos de Dios debemos aprender a vivir en el orden de Dios. Sí, pero vivir en ese orden requiere ajustes, requiere estiramiento, requiere sufrimientos. A veces sí. Es el orden. Es el orden que queremos alcanzar. Ninguna armadura humana, oiga esto, ninguna armadura humana puede protegerte fuera de la voluntad de Dios. ¿Oyó lo que acabo de decir? Ninguna armadura humana puede protegerte fuera de la voluntad de Dios. Entonces, meternos en la voluntad de Dios es nuestra mejor armadura. La desobediencia, la idolatría, siempre van a traer consecuencias a nuestra vida. Siempre. Acab lo alcanzó. Vamos a ver un poquito más. Primer libro de Reyes 19:15. Vamos avanzando. Veamos otro tiempo. Este es otro tiempo. Ese es el tiempo de Hazael, otro rey. Hazael, rey de Siria también. Mire lo que dice ahí. Y le dijo Jehová
vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Fíjese que este es el texto donde Elías está encuevado. Y Dios le está diciendo: Elías, ¿qué haces aquí? Señor, es que tuve un vivo celo. Y no, levántate. Porque tienes que ir a ungir. Todavía tenía que ir a ungir a Hazael, rey de Siria. Entonces Hazael, fíjese hermano, que era el rey de Siria, se convirtió en un verdugo de Israel. Se convirtió en un verdugo, un enemigo fuertísimo contra Israel. Dios levanta hombres para cumplir sus propósitos en diferentes áreas. A veces, fíjese que la misma Siria se convirtió en un azote de Dios para Israel. Esto es tremendo, porque a veces lo ocupó Dios para destruir a Acab, que andaba totalmente fuera, pero a otros el enemigo lo ocupa para zarandearlo a uno, hermano, para ajustar nuestra desobediencia, para disciplinarnos. Y Hazael sirvió para disciplina del pueblo de Israel también. Ahí, yo no sé si usted se acuerda que la Biblia menciona que Siria había sitiado Samaria, dice la Biblia. Y en Samaria estaba el profeta Eliseo con Jesse, su criado. Pero dice que la había sitiado. Oiga, esto es importante. Siria había sitiado a toda Samaria y aparte de Israel, la había sitiado, lo había encerrado. Hay enemigos que encierran la vida de los creyentes. Hay enemigos que lo encierran y no los quieren dejar salir de ahí. Esas famosas depresiones, aleluya. Esas famosas tristezas, desánimos que de repente le agarra a la gente. ¿No será tu enemigo que te pone así, de esa manera? Lo que pasa es que uno mira como enemigo al que tiene a la par. Va a decir: es que mi marido no me entiende, es que es malvado. No, pero él no es el que lo mete en depresión a uno. Es el enemigo que lo encierra. Lo encierra para que no vea más allá. Lo encierra para que no pueda salir. Lo encierra para que no pueda actuar. Lo encierra para que no pueda avanzar en su vida espiritual. Los sirios sitiaron, me parece que más de una vez, sitiaron a Israel. Y lo sitiaron para que Israel no pudiera salir. Vaya que en ese momento Eliseo estaba bien respaldado por el Señor. Bien respaldado. Porque Jesse se asustó. Jesse estaba desubicado. Digo: Señor, hoy nos van a matar. Mira cuántos hombres de a caballo hay, Señor, nos van a destruir. Pero dice que Eliseo le dijo: no te preocupes, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero ¿de quién estaba hablando? Estaba hablando de los ángeles que rodeaban. A los que estaban rodeando, los rodeó Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
A los que estaban rodeando, los rodeó Dios. Ahora, entonces mire esto pues. Aunque el diablo quiera rodearte para destruirte, hay uno mayor que el diablo y se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Pero hay que estar bajo su cuidado y bajo su sombra. Medite, hermano, por favor, esta noche. Ya voy casi terminando. Medite, por favor, qué enemigos espirituales en su vida son constantes. Siempre están ahí, siempre vuelven a aparecer. Aunque ha orado y como que no se quieren ir, hay que buscar a Dios y su estrategia. Hay que pedirle a Dios su respaldo. Y qué enemigos, por favor, identifique qué enemigos lo encierran. Si de repente la depresión lo encierra, si el desánimo lo encierra, oiga, la baja autoestima lo encierra a uno, ¿o no? La baja autoestima no lo deja operar a uno. No lo deja trabajar, no lo deja relacionarse, no lo deja. Anda a preguntar. ¿O no le ha pasado eso? Aleluya. Anda a preguntar. Anda, si no te van a hacer nada. Es baja autoestima, hermano. Aleluya. Cualquier parecido es casualidad. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto a usted. Pero cualquier parecido es casualidad. A veces hasta nuestros jóvenes no pueden hacerlo. Haceme el favor, los papás, ¿verdad? Los papás, nosotros que pues sin ni modo nos tenemos que apalear de los muchachos a veces, a preguntarle vos, mira, ¿qué quiere decir? Pues vos sabés inglés, sabe inglés, pero la autoestima la tiene en el suelo. Y por eso no pueden preguntar, porque la autoestima está abajo. Y uno también que no aprende. Aleluya. Chuchiringuis pinguis, dígale a usted. Una, dos palabritas. Mire, hermano, a mí me encanta ver al americano que aunque uno no puede hablarlo, le dice, no, estás bien, estás en inglés, ¿va? Estás bien, estás hablando bien. Tratan de entenderlo a uno, hermano. No sé si usted ha visto eso. La calidad a veces del americano que trata de entenderlo a uno en 2, 3 palabras, ya le entendió. Dice, no te preocupes, ya te entendí, ¿no? Va a hablarle uno con cara de tortilla. I don't speak Spanish. Gran tortilla, hermano, en la cara. Hoy sí me mandé, ¿va? Hoy sí me mandé. No hablan español. Triste ver la reacción del ser humano ante esas cosas, hermano. Y a veces tenemos que pasar por ahí, pues, ¿verdad? Pero son sitios que pone el enemigo en nuestra vida para no podernos desenvolver. No, es que yo creo que no puedo aprender, es que yo creo que no voy a hacer esto, es que yo creo, se cierra uno, se cierra. ¿Sabe qué es eso? Te sitiaron para que no avances en tu vida. ¿Por qué tenemos en la Biblia que todo lo podemos en Cristo? Y de repente estamos diciendo, no, yo no puedo. No, eso no, yo no lo puedo hacer. No, jamás voy a aprender. Nunca voy a aprender, dice uno. Como me decía mi niña que cuando la llevaba en la bicicleta,
aprendiendo estaba. Y pues obviamente, ¿quién no? Si usted aprendió bicicleta, ¿se cayó o no se cayó? ¿Quién no se cae en la bicicleta, hermano? Sí que así se aprende. Ahora, si no aprendió, pues por eso no se cayó, ¿verdad? Yo recuerdo que ella iba en la bicicleta y por supuesto se cayó un par de veces. Hasta en una de esas caídas me dijo: yo nunca voy a aprender a andar en bicicleta. ¿Cómo no? Le dije yo, ya vas a ver, subite de nuevo. Ya la llevaba. De repente la solté. Aquí voy, me decía, aquí voy. Si yo ya me había quedado. Aprendió. Todas las cosas que el diablo te dice no se puede, Dios te dice sí se puede, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero el diablo nos sitia, nos rodea y nos quiere asfixiar. Pero son enemigos espirituales que necesitamos destruir. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, sigamos un poco. Voy a mi conclusión porque el tiempo ya me avanzó. David conquistó Damasco, que era la capital. ¿Sabía usted que Damasco era la capital de Siria? De las ciudades más fuertes. Existe todavía esa ciudad ahí. Vamos a ver un último pasaje, segundo libro de Reyes 5:15 y 16. Ya en el tiempo del profeta Eliseo, Naamán, ¿se acuerda usted de Naamán, hermano? ¿Sabía usted que era sirio? Era sirio, general asirio. Dice, y volvió, estoy en segundo de Reyes 5:15. 5:15 dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco, oiga estas palabras, conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Cuántos dicen amén? Esto es exactamente cuando después de que se hizo el milagro de Naamán regresó queriendo pagarle a Eliseo el milagro que había hecho, pero no. Eliseo era un hombre humilde y obediente. La humildad y la obediencia abren la puerta para los milagros. ¿Cuántos dicen amén? La humildad y la obediencia abren la puerta para los milagros. Fíjese que Naamán regresó y la frase que dice ahí, en verdad ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Hermano, el Dios que usted y yo tenemos es un Dios poderoso y maravilloso. Nosotros debemos de dar testimonio de ese Dios. ¿Cómo damos testimonio? Venciendo a nuestros enemigos para que nos dejen vivir una vida agradable al Dios de los cielos. Esos enemigos que te llevan al pecado, esos enemigos que te hacen desviarte del camino, esos enemigos que de repente quieren que el camino recto se convierta en un camino desordenado en tu vida. Esos enemigos solo le derriban la gloria al Dios creador que tú y yo tenemos. Pero cuando van viendo la gente que vamos superando y vamos destruyendo enemigos que parecía que no nos iban a dejar, entonces la gente empieza a ver que el Dios que usted y yo servimos, no hay Dios
como nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No sé cuáles sean los enemigos que usted está peleando todavía, pero logre identificar qué enemigos son constantes, qué enemigos aparecen de nuevo, espirituales, qué enemigos lo están sitiando, lo están encerrando, lo están asfixiando. Descúbralos, identifíquelos y llévelos al altar de Dios. Y Dios es el único que puede destruir todos nuestros enemigos. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie delante del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mientras mis hermanos de alabanza se vienen rápido, yo voy a invitarle a que usted y yo cerremos nuestros ojos delante del Señor. Y si usted sabe que hay enemigos con los cuales se está batallando todavía, ¿por qué no se viene aquí adelante conmigo? ¿Por qué no nos venimos al frente a decirle: Señor, dame las estrategias? Dame, Señor, las claves para derribar los enemigos que todavía no he podido vencer. ¿Quién no tiene enemigos, hermano? Si yo le estoy hablando a creyentes que estamos en batallas, no le hablo a creyentes que ya no tienen luchas. No, estoy hablando con creyentes que todavía estamos peleando batallas espirituales. Cuando sientes que tu enemigo te asfixia, que tu enemigo te encierra, que tus enemigos te rodean, los desánimos, las angustias del alma, las depresiones, no son cosas comunes, normales. Son enemigos que quieren derribarte para que no avances. Pero la Biblia nos dice que David iba prosperando por donde quiera que fuera. Iba prosperando. Jehová le daba la victoria por donde quiera que iba David. Hoy es una buena noche para decirle: Señor, dame la victoria sobre todo enemigo espiritual. Danos la victoria, danos la victoria sobre aquellas cosas que no hemos podido dejar. Danos tu victoria, Señor. Aleluya. Eso es. Puedes levantar tus manos al cielo. Levante sus manos al Señor. Levante su corazón. Aleluya. Oh, aleluya. Levantamos nuestra voz, Señor. Levantamos nuestro corazón. Como Josué se encontró con Dios, que tú y yo podamos encontrarnos esta noche con el Señor. Que tú y yo podamos encontrarnos con Él. No se trata de que tú eres fuerte. No se trata que tú eres el listo. Se trata que Dios es el fuerte. Se trata que Dios es el poderoso.
Se trata de que Él es el que da la victoria. Aleluya. Oh, si usted quiere ver esa victoria, levante su voz al cielo. Abre tus labios y adórale, exáltale. Sí, mi Dios. La batalla es tuya, Señor. La batalla es tuya, Señor. La batalla es tuya, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Dígaselo al Señor esta noche. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reprendemos esta noche todo enemigo espiritual, todo enemigo que encarcela, todo enemigo que quiere destruir nuestra vida. Aleluya. Señor, aleluya. Sí, Señor Jesús. Así con tus manos levantadas, Padre, oramos esta noche por todos aquellos que están peleando una batalla espiritual, para que nuestro corazón se fortalezca y sepa, Señor, que no es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu que tú das la victoria, Señor. Oramos esta noche por todos aquellos que están peleando alguna batalla espiritual, con enemigos espirituales que nos quieren destruir, que nos quieren desviar, que nos quieren agobiar, afligir en extremo, llevándonos a encierros. Señor, solo tú puedes liberarnos. Tú puedes liberar a tu pueblo y tú puedes dar esa victoria maravillosa en cada uno de tus hijos, Señor. Oramos para que tu pueblo reciba, Señor amado, esta noche pueda recibir de tu gracia,
de tu poder, de tu misericordia, de tu amor, Señor. Y como David iba, Señor, conquistando en todo lugar donde él iba, Jehová daba la victoria. Así, Señor, oramos para que tú des la victoria a tu pueblo, para que tú des la victoria en la familia, en la casa, en el trabajo, en la economía, en la enfermedad, en las pruebas, en las dificultades. Señor, da la victoria tú, Señor, a tu pueblo, para que la gloria y la honra, Señor, te pertenezca única y exclusivamente a ti. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias por permitirnos escuchar de tu palabra y estar en tu presencia. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A ti damos la honra y la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.